Ante la crisis que atraviesa Venezuela, la comunidad internacional ha puesto sus ojos en el país sudamericano. El Parlamento Europeo visitará este lunes 25 de junio las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil para determinar las condiciones en que se encuentran los miles de refugiados venezolanos. Precisamente nos acompaña Beatriz Becerra, eurodiputada y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le pido que nos explique exactamente qué zonas van a visitar y qué van a hacer. Quisiera pedirte que te suscribas a este canal haciendo clic en el botón suscribirse y que actives la campanita de notificaciones para que estés enterado de las últimas noticias de nuestra querida Venezuela. La misión del Parlamento Europeo, que va a tener lugar la semana que viene en las fronteras de Venezuela con Colombia y con Brasil, tiene un objetivo principal, que es evaluar la situación humanitaria que ahora mismo están padeciendo los refugiados venezolanos, es decir, los cientos de miles de venezolanos que salen de manera sistemática del país a través de los distintos puestos fronterizos. Esta misión va a estar dividida en dos partes, como digo, unos miembros de la misión vamos a ir a la frontera de Cúcuta, en Colombia, y los otros miembros van a ir a la frontera de Boavista, en Brasil. ¿Pero tienen alguna denuncia o a raíz de qué se da la decisión de visitar en particular estas dos zonas? Hay una razón evidente, que es que la Unión Europea necesariamente tiene que paliar la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, a pesar de que el régimen de Maduro lo quiere impedir, porque ha sido imposible en estos años que llevamos pidiéndolo, insistiendo y poniendo todas las facilidades, que se abra un canal de ayuda humanitaria dentro de Venezuela. Entonces, la Unión Europea lo que ha decidido ya, primero con la visita del comisario de ayuda humanitaria, Stylianides, hace unas semanas a la frontera, lo que se hizo en un primer momento es incorporar unos fondos adicionales a lo que ya se estaba dedicando a esa crisis generada en la región, pero básicamente en la frontera, y ahora hace también unos días, el 7 de junio, lo que se ha decidido también es dedicar de manera específica unos fondos de 31 millones de euros para paliar la situación gravísima que están viviendo esas poblaciones desplazadas, porque estamos hablando de cientos de miles de personas, de unos problemas tremendos de salud, sobre todo las cuestiones sanitarias son tremendas, de vulnerabilidad, e incluso se están empezando a generar, como en todas estas migraciones masivas, problemas de tráfico de personas, de violencia sexual, etcétera. Por lo tanto, el principal objetivo de la Unión Europea aquí es establecer claramente con las autoridades locales, en este caso con las de Colombia y con las de Brasil, las mejores vías y la coordinación más efectiva para que esa ayuda se dedique exactamente a aquellos ámbitos que tanto estas autoridades locales de estos dos países que están recibiendo refugiados, aunque hay muchos otros a los que van después, como las organizaciones como ACNUR o la Organización Internacional de Migraciones, han definido dónde hay que dedicar los recursos. Ahora, en Brasil están expuestos a la operación del crimen organizado, y en Colombia varias autoridades han denunciado que cuando hacen revisión de estos lugares donde hay asentamientos humanos de venezolanos, se encuentran niños con niveles de desnutrición muy preocupantes, con mujeres embarazadas en una mala situación de salud. ¿Atrás de qué denuncias van? ¿Qué es lo que pretenden encontrar, detectar o denunciar? Bueno, hay algo que es un dato objetivo, que es que el hambre y la escasez absoluta, tanto de alimentos como de medicamentos en Venezuela, no es un accidente. Se trata de una herramienta en manos de un régimen que lo que ha decidido es someter a la población a través de la penuria para apuntalar la dictadura. Esa es la única manera de entender que ante una situación tan dramática, que es evitable, a cifras de incrementos del 30% en desnutrición infantil, del 60% en mortalidad maternal, carencia absoluta de medicinas y servicios, la esperanza de vida cayendo. Ante esta situación, que Maduro se niegue a abrir un canal humanitario para ayudar a su propio pueblo no tiene más que una explicación, que es una manera clara de utilizar el sufrimiento como un arma para someter al pueblo. Y además es que esto está establecido como uno de los 7
argumentos 7 casos de crímenes de lesa humanidad ante los que el informe de expertos de la Organización de Estados Americanos ha planteado un informe. Por lo tanto, esta voluntad de aniquilación sistemática pasa porque las personas que salen de Venezuela salen en unas condiciones terribles. Hay algunas que salen solo para conseguir una vacuna o para conseguir un tratamiento que es esencial para la vida. Como digo, las tasas de desnutrición son terribles. Entonces, las condiciones de salud están bajo mínimos en la población de Venezuela desde hace tiempo, pero cada vez más. Y eso hace que, claro, si además salen en unas condiciones pésimas y prácticamente con lo opuesto, y además se encuentran en un asentamiento que no necesariamente es justo al salir de la frontera, las personas siguen. Hay poblaciones que luego se asientan en otro sitio o siguen hasta Perú, por ejemplo, donde están llegando muchísimas personas. Pero lo cierto es que lo prioritario desde el punto de vista de la ayuda a estas personas es atender su salud. Y la salud, por supuesto, implica también la alimentación. Eso es lo más grave ahora mismo, porque además está habiendo un repunte o una aparición incluso de enfermedades que se consideraban erradicadas. Hay un incremento de casos de malaria, por ejemplo, terrible. Es decir, esto es una amenaza global a la región. Es decir, pues una amenaza sanitaria, es por supuesto una crisis migratoria terrible por lo que supone de desajuste, pero sobre todo es una evidencia de ese tapón autoritario completamente con voluntad de exterminio que el régimen Maduro está haciendo contra millones de venezolanos. Finalmente, ¿qué van a hacer con toda esta información? Porque con todos estos testimonios que logran recabar, usted ha enumerado de varios delitos que se estarían cometiendo, sobre todo delitos de lesa humanidad. ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Lo van a entregar ante un tribunal para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad o qué van a hacer? Esta misión tiene un objetivo concreto que es humanitario. Y ese es uno de los 3 pilares que yo considero que deben ser simultáneos y además en los que estamos trabajando la comunidad internacional de manera sistemática. El pilar humanitario significa que hay que atender una crisis humanitaria reconocida ya por todas las instituciones y hay que atender esa grave situación de salud pública, de desnutrición y de amenaza a grandes masas de población en situación vulnerable y lo que significa también en términos de seguridad para la región. Ese es el objetivo principal de esta misión porque la Unión Europea ya ha dado el paso de destinar unos fondos que deben aplicarse de manera adecuada e inmediata y eficaz, sobre todo. Además de este objetivo de ayuda humanitaria, lo que tenemos también clarísimo es que el objetivo institucional firme, como digo, de la comunidad internacional de mantener la determinación en lo que se refiere, por ejemplo, a las sanciones, a los jerarcas del régimen, es algo que sigue adelante. Es una posición institucional que pasa, por un lado, por la exigencia de devolver las capacidades institucionales legítimas de Venezuela, es decir, a la Asamblea Nacional, el que haya una comisión electoral como es debido, el que haya una separación de poderes y una justicia independiente, etcétera. Eso va a seguir así con el elemento de presión clarísimo de las sanciones. La Unión Europea la semana que viene va a determinar también de qué manera se incorporan a esa lista de sanciones que ya se aprobó en enero nuevos nombres. Y luego hay otro pilar que es el de la justicia. Estamos hablando de un caso claramente que debe tratarse a través de la justicia internacional, de la Corte Penal Internacional. Y para ello, como decía, el informe del panel de expertos de la OEA ha establecido de manera argumentada, con un informe basado en miles de testimonios, argumentado a través de 800 páginas, ha establecido que hay al menos 7 cargos de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hace falta para que esto sea efectivo, para que la Corte Penal abra una investigación? Que los países que son firmantes del Estatuto de Roma lo presenten y requieran de esa apertura de investigación. Que hay algunos países americanos, tanto del norte como del sur,
que están en esa posición favorable, y yo espero que a no mucho tardar lo darán ese paso, pero a mí me gustaría, y creo que es necesario, que desde la Unión Europea los Estados miembros también hagan esa presentación y esa petición de poner en marcha, de abrir esa investigación por esos cargos de crímenes de lesa humanidad que, como digo, están argumentados y basados en una infinidad de testimonios que le dan una gravedad tremenda. Y esa justicia internacional sí puede y debe juzgar y proceder contra todos aquellos que están involucrados. Le agradezco a Beatriz Becerra, eurodiputada y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.